Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 5. Ua. Saitama se despertó con un jadeo. Un sueño. El héroe inclinó la cabeza hacia la derecha para ver el reloj. Siguen siendo las 3 de la mañana, ¿eh? Vaya. Gracias a esa terrible pesadilla, se despertó a estas horas extrañas, miró hacia el otro lado y vio que Eto se aferraba a él, con una expresión serena y feliz en su sueño. Su leve ronquido casi parecía un ronroneo. Me pregunto qué clase de sueño estará teniendo, dijo Saitama con una sonrisa mientras observaba brevemente su rostro sereno. ¿Es esta la sensación de tener una chica? ¡Ay! Me alegro de haber elegido ese pijama negro anoche. Le queda muy bien. Munya munya munya. Eto dejó escapar ese sonido extraño cuando Saitama se movió un poco. Saitama intentó por un momento recordar el sueño, cuya emoción aún persistía en su mente. No reconocía quién era el hombre, pero sentía que el poder de su oponente era real. Era una pelea emocionante con la que siempre había soñado. Kinke, devuélvemelo, Munya. Eto balbuceó mientras estiraba ligeramente su brazo, que terminó empujando la cara de Saitama. Saitama sonrió mientras le colocaba suavemente el brazo a un lado. Se acurrucó más cerca y pensó en besarla. Su belleza lo incitaba a ofrecerle todo tipo de afecto. El deseo se intensificó a medida que sus mejillas ardían. Solo un beso. Nada más. Tras el impulso irresistible, cuando iba a hacerlo al acercarse, una expresión de dolor se dibujó repentinamente en el rostro de ella. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, cuando ella murmuró algo. Enoro, ayuda, ayuda. Saitama susurró sin darse cuenta al oír a Eto gemir. Unas lágrimas se le escaparon de los ojos. Las escenas de la pelea con Carnage Kabuto, donde Eto yacía inconsciente sobre los escombros, se repetían en su mente. Ahora, le daba miedo imaginarlo. La idea de perder a Eto lo horrorizaba. Pensar que ella podría morir por su falta de atención le producía escalofríos. Algo latía en su interior. La terrible sensación desgarradora lo impulsó a hacer algo. Cualquier cosa que pudiera aliviarla. La verdad es que no tenía experiencia para ayudar a una chica en esa situación, pero siguiendo su instinto y el conocimiento de algún manga josei que había mordisqueado, la rodeó con el brazo y le frotó la espalda suavemente. Ahí, Eto-san, susurró Saitama mientras le cepillaba suavemente la espalda. Sus gemidos cesaron pronto. Saitama cerró los ojos y su habitual cara de tonto desapareció por completo. Su mirada decidida reflejaba su recién descubierta preocupación por su compañera de cuarto. No se dio cuenta de este cambio drástico, pero ahora empezaba a verla ya no como una amiga normal. Ella era algo más. No te preocupes, Eto-san. Te protegeré, pase lo que pase. Saitama le acarició suavemente la cabeza mientras volvía a dormirse lentamente. 3 horas después, Saitama despertó de su sueño sin sueños. Parpadeó y notó que se había despertado antes, pues el rayo de sol iluminaba tenuemente el borde de la cortina. Consultó el despertador y aún eran las 6 de la mañana. Se frotó los ojos y salió a rastras. Mientras estiraba los brazos, Eto se removió en la manta. Qué extraño, dormí muy bien. Aunque, Saitama miró a Eto con desaliento. Espero que se mejore. Es como si tuviera algún tipo de trauma. Saitama se dirigió a la cocina y tomó un poco de agua para lavarse la cara. Mientras el agua disipaba la somnolencia restante, tomó su taza y comenzó a cepillarse los dientes. De repente, su vista se topó con una imagen en la que nunca había pensado, y mucho menos apreciado, en toda su vida. ¡Guau! Nunca supe que madrugar tanto es agradable. Es como, ¡guau! Es como si el sol me estuviera saludando. Saitama se sumió en una profunda contemplación mientras observaba la cortina entreabierta por donde los rayos de sol bañaban lentamente la habitación. Se siente raro, pero me gusta. Bueno, me recuerda a mis días de estudiante. Lo que no se dio cuenta fue que su estado emocional comenzaba a recuperarse poco a poco. El aburrimiento patológico que había sufrido en los últimos años había erosionado sus emociones, pero últimamente, sintió un cambio positivo tras la llegada de Eto. La reflexión de Saitama continuó mientras su mirada se dirigía a Eto. Ahora me siento muy mal porque solo puedo proporcionarle esta habitación tan pequeña. Un rubor de vergüenza tiñó las mejillas del héroe. Sus labios se tornaron abatidos al contemplar el apartamento que le había proporcionado refugio durante 2 años. Echó un vistazo al fregadero que tenía delante y una idea surgió en su mente. ¿Debería mudarme al apartamento familiar?
El sueldo es casi el mismo, pero es mucho más amplio, pensó Saitama mientras dejaba su taza y su cepillo de dientes. Mientras Saitama se dirigía al baño, negó con la cabeza. No, 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 quien pagará la renta sigue siendo ella. Todavía no soy yo. Qué lástima, si tan solo tuviera un mejor trabajo. Pero no se queja para nada, ¿verdad? Bueno, espero que lo entienda. Por ahora, supongo que está bien. Saitama finalmente descartó la idea. Saitama entró al baño, se quitó la ropa y procedió a hacer su rutina matutina y a darse una ducha fría. Cuando el agua fresca lo roció, dejó que su mente reflexionara sobre todo lo que había sucedido en el momento en que decidió convertirse en héroe. Han pasado 3 años, pero no he progresado mucho hasta ahora, reflexionó Saitama mientras parpadeaba bajo el agua. ¿Qué tiene de malo este hobby? Ayudo a la gente todo el tiempo, pero ¿por qué no me reconocen? Saitama guardó silencio tras sus meditaciones hasta que oyó un crujido afuera. Decidió terminar su ducha, por cortesía, para dejar que su invitada tomara su turno sin esperar demasiado. Vestido con sus vaqueros y su camiseta roja favorita de Chicago Burusu, Saitama estaba sentado frente al televisor. Cambió de canal y encontró un noticiero matutino. Mientras tomaba un sorbo de té de su taza, Eto se sentó a su lado. Todavía en pijama negra, ella también tomó su té. Saitama-kun, ¿sueles ver noticias sobre monstruos en la televisión? Preguntó Eto mientras tomaba su cuaderno y bolígrafo. Bueno, a veces. Curiosamente, rara vez transmiten el incidente del ataque, respondió Saitama mientras leía el noticiero. Si lo hay, solo muestran qué ocurrió el día anterior. Ya veo, Eto tomó un sorbo con la mano derecha mientras tomaba notas con la izquierda. ¿Has intentado revisar la red? Sí, y eso no es muy efectivo. Saitama se encogió de hombros y se volvió hacia Eto. Hay imágenes, pero los foros de chat hablan principalmente de noticias falsas. Dan testigos falsos y solo difunden bulos. Peor aún, hacen esa broma peligrosa por diversión. Saitama refunfuñó mientras volvía su atención al televisor. Eto solo asintió mientras seguía tomando notas sobre las noticias políticas de la emisora. Las noticias hablaban de las elecciones a la alcaldía de la ciudad e intentó aprender sobre el mundo de Saitama lo máximo posible durante su estancia. Por lo que había asimilado hasta el momento, no había ninguna diferencia fundamental entre los principios de su antiguo mundo y el que ahora habitaba. Si no contaba el fenómeno de los monstruos, podría decir que el mundo de Saitama era una versión extraña de un Japón descomunal. Aunque, en realidad, se inclinaba más a la idea de que el mundo parecía una distopía terrible con un enfoque diferente. Algo extravagante, pero aún realista hasta cierto punto. Cuando iba a escribir otra nota, el locutor anunció una noticia de última hora sobre un ataque anárquico liderado por un grupo llamado Paradisers. Contuvo la risa al escuchar que el grupo exigía una distribución de asistencia social para quienes se negaban a trabajar. PFFFT, oh, Saitama-kun. ¿Es real? ¿Puedes creerlo? Eto finalmente soltó una risita divertida mientras señalaba la pantalla. Sí. A veces surgen grupos raros. Pero no es nada especial, porque pronto desaparecerán. Saitama se encogió de hombros con la mirada más desinteresada que Eto había visto jamás. ¿pero alguna vez has peleado con ese tipo de gente? Preguntó Eto mientras la grabación de su alboroto aparecía en la pantalla. Supongo. Aunque no lo recuerdo bien. Pero esa gente es de esas que se rinden cuando les doy una paliza. Solo hablan por hablar, respondió Saitama mientras agarraba su taza. Bueno, estoy de acuerdo. Este Paradiser parece aprovecharse de su número y del traje de poder que robaron. De hecho, me pregunto qué clase de traje de poder es ese. Eto habló mientras observaba cómo los Paradiser diezmaban a una fila de policías. Creo que es una especie de armadura para mejorar la capacidad corporal. Saitama dio una respuesta sorprendente. Como un exoesqueleto. Creía que lo conocías. No me van las cosas mecánicas, ¿sabes? Eto puso los ojos en blanco, aunque con un toque de sorpresa. Pero, ¿es eso siquiera posible? O sea, ¿conseguir esas armaduras? Sí. He oído que es bastante común en la industria pesada. Últimamente. La respuesta hizo sonreír a Eto con interés. Se presionó el bolígrafo contra la barbilla, pensativa, y volvió a mirar la pantalla, encontrando familiaridad en la apariencia general de los trajes negros. Le recordó el armamento secreto del CCG que encontró durante la destrucción total de Anteikou. Fue la redada la que inmovilizó por completo a su padre. HMPH, así que me encontré con el dúo Shinohara y Kuroiwa, ¿eh?
Los viejos guerreros con armadura son difíciles de matar. Cualquiera de ustedes que se encuentre con un hombre calvo, por favor manténgase alejado. La ridícula advertencia interrumpió el hilo de pensamientos de Eto. Miró la televisión y en la pantalla aparecía el líder de Paradiser y sus lacayos. Todos lucían la cabeza rapada y la mayoría parecían criminales. Inclinó lentamente la cabeza hacia Saitama. Una expresión de sorpresa absoluta, que se transformó en ira, ardía en su rostro. Casi se estremeció cuando él se giró para mirarla. Sus ojos se entrecerraron en una mirada fulminante mientras sus labios formaban una profunda mueca. La imagen la dejó paralizada. El ghoul estaba aterrorizado por la ira del héroe. Eto-san, me voy. Me han robado la apariencia. La voz de Saitama, por suerte, solo reflejaba una irritación extrema. Me aseguraré de vencerlos para siempre. Por absurdo que pareciera, su calvicie fue la verdadera detonación de su ira. Incluso cuando se enfrentó a un adversario mucho más peligroso como la Casa de la Evolución, no estaba tan furioso como esta vez. Eto respiró hondo y esbozó la mejor mirada compasiva que pudo. Espera, Saitama-kun. ¿De verdad vas a salir ahora? Claro. Están causando problemas mientras hablamos, respondió Saitama mientras corría a buscar su mono. Espera. Eto detuvo a Saitama antes de que se pusiera su traje amarillo de héroe. Saitama-kun, ¿vas a perseguirlos con este traje? La expresión de Saitama se tornó confusa. Sí. ¿Por qué? La novelista apartó la mirada por un momento e hizo una mueca, sumándose a la confusión de Saitama. Frunció el ceño e inclinó la cabeza hacia el cajón de esa habitación. Al menos ponte algo que oculte tu identidad. Algo que no te haga destacar entre la multitud, sugirió Eto, mientras aún buscaba una forma más amable de abordar su calvicie. ¿Oíste alguna advertencia, verdad? ¿Cuál? Saitama bajó la vista al suelo de madera mientras intentaba recordar la noticia. ¿Te refieres a la advertencia sobre la calvicie? Tienes razón. ¿Te refieres a que un policía podría arrestarme? Eto asintió. Por eso deberías vestirte de civil. Y no es que vayamos a encontrarnos con un monstruo, ¿verdad? Así que, por favor, déjame ir contigo. La sonrisa tranquilizadora de Eto, en cambio, transmitía temor hacia Saitama. Hizo una mueca cuando ella lo miró con una expresión expectante. Su rostro asustado mientras dormía la noche anterior y la idea de cómo podría morir aún estaban vívidos en su memoria. Por un instante, consideró la opción de dejar que su protegida se quedara en casa. No creía que fuera débil, en absoluto, pero le preocupaba el peor escenario posible al tratar con los habitantes del paraíso. Descartó esa opción al pensar que su hogar no era mejor que cualquier parte de la ciudad donde un monstruo peligroso pudiera aparecer en cualquier momento. Dejarla unirse a él y defenderla parecía ser la decisión correcta. De acuerdo. Puedes venir conmigo. Saitama esbozó una leve sonrisa tras un momento de silencio. Pero quédate conmigo, ¿de acuerdo? Oh, está bien. Eto asintió mientras caminaba a recoger su ropa. Cuando el héroe colgó su disfraz y eligió su sudadera, la semi-ghoul corrió al baño con muchas preguntas en la cabeza. Mientras se cambiaba rápidamente a su atuendo informal, reflexionó sobre las rarezas que Saitama había mostrado. Su repentino cambio de actitud la inquietó. La parte más intrigante fue cómo él parecía estar más preocupado por ella. ¿Qué acaba de pasar? Cuando el caso sobre cómo Floppy también pudo migrar aquí ni siquiera ha terminado, ocurre otra cosa extraña. Esto está fuera de lugar. Parece mucho más sensible de lo habitual, reflexionó Eto mientras se arreglaba el pelo. ¿Por qué de repente parece importarle más de lo habitual? ¿De verdad soy débil ante sus ojos? Si es así, no creo poder negarlo. Admito que es increíblemente fuerte, pero ¿y si se enamoró de mí solo porque mostré mi debilidad? Eso es, estúpido. Eto miró su pecho mientras ella estaba frente al espejo. Si lo que busca es mi cuerpo, bueno, aunque no me parece mala idea. Piensa en esto como una forma de liberar el estrés acumulado. Pero si lo que busca es consuelo emocional, supongo que debería pensar en un plan a largo plazo. La cacuja esbozó una sonrisa amarga mientras se arreglaba el dobladillo del vestido. ¿Formar una familia es eso? Incluso dudo que pueda cumplir mi papel de matriarca, por muy decente que sea la perspectiva. Salió del baño y encontró a Saitama, que había estado de pie, con sus vaqueros y la sudadera con capucha opai. Siempre le disgustaba ver ese símbolo, pero sabiendo que quien lo llevaba era indiferente al placer carnal, simplemente lo dejó pasar. Oh. Vaya.
Te ves muy bien, Eto-san, la elogió Saitama mientras levantaba el pulgar por su apariencia con camisa blanca y vestido azul. La mejilla de Eto se sonrojó al quedar casi desconcertada por su comentario tan serio. Inclinó la cabeza hacia un lado antes de mirar a Saitama con timidez. Ahora sabía que era ella la que parecía estúpida. Seguía preguntándose cómo había podido pasar algo tan tonto de repente. ¿Acaso ella también había empezado a enamorarse de él? Oh, gracias, Saitama-kun, respondió Eto mientras el rubor de sus mejillas se desvanecía. ¿Nos vamos ya? Sí. Saitama asintió mientras se ponía sus zapatillas. Antes de salir del pequeño apartamento, Eto le tocó el hombro a Saitama. Ella sonrió mientras señalaba su capucha. Ah, tienes razón. Casi lo olvido. Saitama se puso la capucha para cubrir su rasgo más brillante. Gracias, Eto-san. Ni lo menciones. Solo recuerda que les daremos una lección a esos habitantes del paraíso, recordó Eto mientras seguía a Saitama. Bien. Hazles entrar en razón a golpes, dijo Saitama con una sonrisa burlona. Tal como Eto había sugerido, el atuendo informal funcionó a la perfección. Mientras paseaban por la ciudad buscando el rastro de Paradiser, a la gente no le importaron. Se dedicaron a sus asuntos y no les hicieron ni caso a la pareja. Su viaje los llevó a las afueras de la ciudad F, donde una pequeña área de conservación marcaba su límite. Ambos se quedaron parados, incómodos, cerca de la entrada del bosque, dudando en adentrarse. Ambos se sintieron tontos al encontrarse en una situación en la que ninguno tomaría la iniciativa. Eto-san. ¿Entramos? Preguntó Saitama mientras observaba el lugar. ¿Por qué no? ¿Qué esperamos? Eto se giró hacia Saitama con una ligera vacilación. Este es el último lugar por donde podrían colarse antes de lanzar el siguiente ataque, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos. Saitama dio un paso y entró en el terreno protegido por el dosel. Estoy justo detrás de ti. Eto siguió a Saitama. Claro. La extraña pareja se adentró más en el bosque mientras buscaban cualquier señal de los alborotadores. Ambos, de alguna manera, disfrutaban de la serenidad de la naturaleza en ese momento, su paseo casi se convirtió en una cita. Hasta que encontraron al responsable del motín. Oh, te encontramos. Saitama señaló al corpulento hombre calvo con armadura negra que jadeaba pesadamente. ¿Tienes algún asunto conmigo? El alborotador se recompuso mientras su postura se elevaba sobre la pareja. ¿Eres Ameread-san? Queremos hablar contigo. Eto habló con cortesía y sonrió. Ameread quedó desconcertado por el encanto de Eto. Su maravillosa figura y su agradable forma de hablar incluso lo hicieron sonrojar. Se giró hacia Saitama y frunció el ceño. Un pensamiento maligno nubló su mente, manifestado en su sonrisa diabólica. Jejeje, sí, soy yo, Ne-chan. ¿Y andas con este pequeño? Ahora me das pena. Ameread sonrió mientras apuntaba amenazadoramente con su mano acorazada a Saitama, intentando impresionar a la dama. No te preocupes. Yo, Ameread-sama, te liberaré de esta escoria. Tan inesperado como debería ser, Saitama sintió que su cuerpo se movía solo para cubrir a Eto. Hacía mucho tiempo que no sentía un impulso tan poderoso para proteger a alguien. Estaba confundido, pero pronto, al recordar a su protegido, su rostro adquirió una expresión de determinación. Oh. ¿Quieres liberarme de un hombre al que considero mi salvación? Debes estar soñando, Ameread-san. Eto correspondió a la acción de Saitama con sus propias palabras, sonriendo. Y por muy noble que sea tu deseo de distribuir riqueza entre los desafortunados, yo, que creo en la supervivencia del más apartamento, te he considerado el impotente entre los innumerables fracasos de la sociedad. Silencio. Un silencio gélido invadió el lugar donde estaban los tres. Era tan silencioso que se oía el sonido de una rama al caer. Ah. Ahora que lo pienso, ¿dónde están tus hombres? Saitama rompió el silencio y su rostro volvió a la expresión anodina. ¿Huyeron? Ameread no pudo soportarlo más. El insulto había mancillado su orgullo como líder de Paradiser. Su ira estalló en un instante. Llegó a su punto máximo y lanzó su puño hacia Saitama. En un intento de defenderse, el héroe desenvainó al medio goul y esquivó el golpe. Un estruendo ensordecedor sacudió el suelo y levantó la tierra por los aires, pero Saitama logró salvar a Eto. Estuvo cerca. Casi me rompo la ropa. Lo siento, Eto-san. Este tipo va a ser un fastidio si hablamos, exclamó Saitama mientras se sacudía la sudadera. No te preocupes. Realmente haces honor a tu nombre de héroe, Saitama,
Kun, lo elogió Eto mientras se quitaba el polvo de la vista. Sin embargo, Saitama no pudo permitirse el lujo de pensar en el cumplido de Eto, pues el líder de Paradiser le lanzó otro puñetazo potente. Esquivaron el devastador golpe una vez más y esperaron a que se disipara el polvo. Tú. ¿Cómo te atreves a insultar a Ameread-sama? Rugió furioso el jefe del paraíso. Oye. Deja de tirar tierra. Eso no está bien. Gritó Saitama, con las venas hinchadas en la frente, molesto por la respuesta sin sentido. Mira. Hasta destrozaste muchos árboles. Estás matando a la fauna de por aquí. Así es. ¿Qué clase de gran líder eres si ni siquiera puedes enfrentarte a enemigos como nosotros? Eres patético. Buee. Añadió Eto, sacando la lengua. Cállate. Te mataré. Cabeza de martillo arremetió y golpeó brutalmente a la pareja. Les lanzaba golpes potentes cada vez que los veía. Sin embargo, su ataque nunca conectó, ya que Saitama y Eto se movían por el lugar casi como un par de fantasmas. Maldición. Ese ninja y ahora estos imbéciles. ¡Guau! Ameread lanzó otro puñetazo potente, destrozando una hilera de árboles a su paso. Su furia derribó casi una cuarta parte de los árboles en esa zona. Eto-san, ¿estás bien? Preguntó Saitama mientras limpiaba un poco de polvo. Sí. Estoy bien. Bueno, esto se está volviendo tedioso, exclamó Eto mientras observaba un objeto metálico pegado a la nuca de Paradiser. ¿Eso es un kunai? Ah, ¿sí? Creí que era un adorno. Saitama señaló el cuchillo ninja. GRRR. Deja de moverte y lucha contra mí. ¿Escuchaste eso, Saitama-kun? El medio Ghoul le dio un codazo al héroe. Sí. Lo escuché. Lo venceré, respondió Saitama mientras se acercaba a Ameread. Al ver a su adversario, que se acercaba a él sin reservas, Ameread concluyó que Saitama ansiaba la muerte. O bien el calvo casual era demasiado tonto o estaba harto de la vida. ¿Eh? ¿Entonces te acercas a mí? Exclamó Ameread con altivez, con las manos en las caderas, como si esperara un ataque. El héroe lanzó una mirada indiferente al encontrarse frente al alborotador. Se quitó la capucha y miró a Ameread. Apretó el puño. Dios mío. Saitama le dio un codazo a la armadura de Ameread. La fuerza del golpe, aparentemente débil, agrietó el material ultra resistente. Las grietas se agrandaron y finalmente destrozaron la armadura por completo. Así, el gran martillo intercambió su traje de batalla por su traje de cumpleaños. Mi armadura. El líder Paradiser chilló horrorizado mientras se alejaba del héroe. Toda la fachada altiva que Ameread había adoptado se derrumbó en un instante. Resultó que no era más que un delincuente de poca monta con suerte. La verdadera cobardía se escondía bajo esa armadura. ¡Guau! ¿Es esta la figura de un gran líder? ¡Qué lástima! Eto sonrió con sorna al ver la figura encogida del deshonrado Ameread. ¿Y ahora dónde está tu orgullo por la distribución de tu bienestar? Por favor. Perdóname. Te lo ruego, no me mates. Suplicó Ameread. Saitama suspiró. Vete. Y no vuelvas a causar problemas. Gracias. Prometo que encontraré trabajo. Ameread salió corriendo como un loco y dejó a la pareja. Y eso es todo. Eto silbó al acercarse a Saitama. ¡Qué gran fanfarronería, Saitama-kun! ¿Y ahora qué hacemos? Saitama se rascó la cabeza. ¿Y si buscamos a sus amigos? No es mala idea. Eto se encogió de hombros. Antes de que la pareja se marchara, llegó una nueva persona. Saitama y Eto se giraron y encontraron a un hombre muy delgado con un traje negro y una larga bufanda morada alrededor del cuello. Casi no pudieron discernir el género del recién llegado, si no fuera por la animosidad en sus ojos plateados. Su aspecto andrógino y su cabello azabache atado casi los habían engañado. ¿A dónde demonios corre Ameread? Preguntó el misterioso tipo. No queda nadie más que tú. Está corriendo hacia allá, respondió Saitama simplemente mientras señalaba en dirección opuesta al hombre. Sin ropa. Eto completó el importante detalle. Eto miró a Saitama cuando su mano atrapó de repente un objeto metálico negro. Dirigió su mirada al extraño y vio que tenía el brazo extendido. ¿Eh? ¿Un cuchillo? Saitama abrió la mano. ¿Por qué atacas a un inocente? La mirada de Eto se volvió severa. ¿Inocente? Seguro que se equivoca, señorita. El asaltante se burló. Esa calva de su esposo es una clara señal de su relación con los Paradisers. Eto y Saitama jadearon al mismo tiempo. Las mejillas de la pareja se sonrojaron.
Comprendieron el malentendido de este tipo, pero al ser tratados como marido y mujer, no pudieron evitar quedarse boquiabiertos. Era demasiado para un acontecimiento tan repentino. Sin embargo, astutamente malvada como siempre, Eto escapó rápidamente de su estupor y dejó de lado sus sentimientos. Su naturaleza astuta encontró rápidamente la oportunidad de reprender la lógica estúpida de este agresor irrazonable. Bueno. ¿Pero acaso los habitantes del paraíso no usan armaduras de batalla negras? Solo somos civiles que pasan por aquí, dijo Eto, adoptando una actitud amistosa. Puede que sea cierto, pero es imposible saber si todos los calvos son miembros de los Paradisers. Podría ser su ayudante, así que debería eliminarte, replicó el atacante mientras desenvainaba su ninjato. Eto vio al tipo aparecer repentinamente ante Saitama con la punta de su espada apuntando tan cerca del rostro del calvo. Su movimiento era rapidísimo, por lo que solo pudo ver una imagen borrosa. Seguro que eres un fastidio, amigo. Saitama comentó con suavidad mientras su mano agarraba la espada del ninjato. El atacante jadeó cuando Eto abrió mucho los ojos al ver la espada destrozada en la mano de Saitama. El hombre retrocedió y envainó su katana rota. Su rostro se ensombreció al ver al héroe con indiferencia. Criado y entrenado en una aldea ninja, he perfeccionado mis movimientos letales desde pequeño. Pero tú, precisamente tú. Viste a través de mi técnica inigualable, no una, sino 2 veces. Por supuesto que no te dejaré escapar. De nuevo, ¿por qué un villano debería alardear de su capacidad ante su enemigo? Desde su perspectiva novelística, Eto empezó a sospechar que la habían trasladado a un mundo similar al de una serie infantil. Tomó nota mental de este truco y siguió la jugada que tenía ante sus ojos. Vaya al grano, por favor. Eto resopló mientras ponía los ojos en blanco ante el cliché del anuncio del villano. El ninja se movía a una velocidad que no podía registrar. Sentía que su Kakugan estaba activo, pero no le servía de nada. Sentía una brisa pasajera cada vez que el asaltante se movía. ¿Quieres probar tu técnica conmigo? Saitama esbozó una sonrisa tonta al notar una sonrisa asesina, retorcida pero a la vez excitada, en el rostro del autoproclamado ninja sin igual. Admítelo. Tu sonrisa lo dice todo. El rostro de Eto se arrugó con una mezcla de disgusto y enfado al ver la inestimable expresión del ninja. Esa sonrisa extrañamente espeluznante podía avergonzar incluso al ghoul más desquiciado. Miró a Saitama y su reacción reflejó su habitual aburrimiento. Ahora, sean testigos de mis movimientos letales. El ninja rió sombríamente mientras volvía a rebotar entre borrones negros que lo rodeaban. De repente, Eto se encontró de espaldas a Saitama. Seguía intentando percibir el movimiento inhumano de este ninja, pero en vano. Debería admitir que su descabellada hazaña era algo magnífico que jamás encontraría en su antiguo mundo. Incluso ella dudaba que pudiera alcanzar ese nivel de destreza y precisión. Aunque en el departamento de durabilidad, todavía tenía confianza en que una simple katana ni siquiera podría hacerle un rasguño, gracias a su rasgo de ghoul. Mientras el ninja alardeaba de su principal virtud, Eto vio que Saitama solo observaba con cierto interés la demostración de habilidad de su oponente. Su sonrisa tonta solo insinuaba cierta admiración por los movimientos del ninja. ¿Está bien, Saitama-kun? Preguntó Eto mientras sus ojos finalmente dejaban de seguir las manchas borrosas que rebotaban. No. No te preocupes. Pronto se cansará. Saitama se encogió de hombros. La semi-ghoul sonrió ante la admirable calma del héroe, o mejor dicho, ante su apatía. Le hizo preguntarse cuántas batallas habría librado el hombre para llegar al punto en que un enemigo mortal no podía inmutarlo. Patada de hoja de viento. El ninja desató su movimiento asesino hacia Saitama, girando su cuerpo en el aire y empujando su pierna. Jaque mate, dijo Saitama con suavidad. Eto siguió la voz. Justo en ese momento, captó la visión más dolorosa y satisfactoria que jamás deseó presenciar. La escena del sexo de un hombre chocando contra un puño la sumió en un éxtasis momentáneo. Fue casi un parpadeo, pero la imagen fue más que suficiente para llevarla al clímax. Desde el momento en que la punta curva del hombre tocó el puño desnudo hasta que la fuerza del aterrizaje forzoso reverberó a través de la delicada tela, Eto disfrutó de contemplarlos. Para Eto Yoshimura, nada supera la dicha de ver el sufrimiento de los demás. Si ella tenía un deseo en ese momento, probablemente lo que quería era estar en los zapatos de Saitama y saborear la sensación de empujar ese puño hacia la parte preciosa del ninja, una y otra vez hasta que estuviera contenta. Sonrió de oreja a oreja mientras el afortunado ninja retrocedía, alejándose de ellos.
Sus piernas temblorosas eran señal suficiente de que estaría fuera de combate por tiempo indefinido. Al menos eso creía ella. He trabajado como limpiador y guardaespaldas a lo largo de mi carrera. Ningún ninja me ha superado. Soy Sonic el veloz del sonido. El rostro del ninja se tornó muy serio, sorprendentemente sin rastro del dolor de la anterior hazaña. He trabajado hasta el cansancio y ahora he encontrado un rival de verdad. Seguiré entrenando hasta que resolvamos esto. La sonrisa de Eto se transformó en una de satisfacción al captar la declaración del ninja. Desvió la mirada hacia Saitama y su rostro, terriblemente inexpresivo, se endureció. Esperaba que una introducción larga, similar a una narración, no le sentara bien al héroe. Ahora dime tu nombre. Exigió Sonic mientras señalaba con el dedo. Saitama, respondió el calvo, casi desanimado. Saitama. Repitió Sonic espidoso mientras su cuerpo por fin mostraba síntomas de colapso tras el golpe. La próxima vez que nos veamos, será tu fin. Sí. Yo, Espidoso Sonic, te derrotaré sin falta. Incluso si recurro a un truco sucio como secuestrar a tu mujer. Amenazó el ninja con un vigor desbordante que delataba su porte desmoronado. El semblante aburrido de Saitama cambió de repente a uno que reflejaba lo serio que podía ser. Sonic se tambaleó hacia atrás cuando sus ojos grises captaron la mirada endurecida del héroe. Intenta llevártela y te mataré. El héroe habló con una determinación asombrosa, cuyo peso podría aplastar una montaña. El drama con el extraño ninja terminó con él huyendo del lugar. La amenaza de Saitama probablemente asustó a Sonic. La pareja no los persiguió y salieron del bosque. Para cuando llegaron a la salida, era casi pasada la hora del almuerzo. Saitama y Eto decidieron pasarse por un restaurante local. Comieron yakisoba, la especialidad del restaurante, que era relativamente barato, pero saciante. Fue una buena elección, ya que no tenían tiempo para preparar un desayuno esa mañana. Mientras disfrutaban de la comida, la Semi-Ghoul tuvo muchos pensamientos sobre el repentino cambio del calvo. Sin embargo, no mostró sospechas, pero notó que él parecía observarla con más frecuencia que nunca. Empezó a molestarla, pero se abstuvo de sacar el tema. Su viaje de regreso a Ciudad Z fue bastante largo. Eto sugirió que viajaran en tren. De lo contrario, o ella usaría su forma de búho para llevar a Saitama o él la traería como una novia. Tras su encuentro con Sonic, la idea de su relación con Saitama no le convenció. La idea de formar una familia se sentía tan lejana. Pensar en ello mientras contemplaba el pintoresco paisaje de la costa norte la arrullaba lentamente. Al pasar junto a la estación de Ciudad E, finalmente se quedó dormida. Su cabeza se deslizó hacia un lado y se apoyó en el hombro de Saitama. Eto-san. Saitama la miró y sonrió mientras el tren avanzaba a toda velocidad hacia la campiña de Ciudad E. Bueno. Supongo que estará cansada después de nuestra excursión. Descansa, Eto-san. El héroe disfrutaba en silencio de la compañía de la reina carnívora. Pasara lo que pasara, él sería su caballero, quien la protegería. Sin embargo, no necesitaba ningún juramento, porque él es el héroe por diversión. Los ojos de Eto brillaron al llegar a su destino. Sonó la campana de la estación de Ciudad Z, seguida por los pasajeros que bajaban del tren. Volteó la mirada y se encontró con Saitama con su habitual sonrisa tonta. Hola, Eto-san, saludó el héroe levantándose de su asiento. ¿Tuviste un buen sueño? Oh, Saitama-kun, Eto estiró los brazos, intentando apaciguar la somnolencia. ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? 3 horas, tal vez. Respondió Saitama mientras se rascaba la mejilla. ¿Tanto tiempo? Preguntó Eto con cierta incredulidad. Bueno. Te veías un poco agotado y el viaje fue aburrido, así que es bastante normal. Saitama sonrió tranquilizadoramente. Aunque creo que está bien, porque cenaremos cuando lleguemos a casa. Eto no pudo evitar sonreír. No recordaba cuánto tiempo había pasado desde la última vez que sintió esa calidez. Sentir un ambiente acogedor donde no había necesidad de estar alerta, libre de la sombra de sus enemigos, lejos del estrés de pensar en sus planes. Sobre todo, la sensación de ver a alguien que la consideraba una amiga cercana era extraña, pero increíblemente placentera. Ni siquiera el tiempo que pasó en el árbol Aogiri pudo brindarle esa extraña sensación de seguridad. Los hermanos Bin la consideraban superior, como la mayoría de los miembros del árbol Aogiri. Solo seguían a los más fuertes, como animales. El miedo era probablemente su principal fuerza impulsora. Hayato Kirishima la trataba como a un jefe normal. Ella le daba órdenes y él hacía el trabajo. Nada especial, en realidad.
La pequeña Inami Fueguchi la veía como una figura de líder y mentora. Sin embargo, la huérfana probablemente le guardaba rencor, ya que Eto la había arrebatado a la fuerza, cortando sus lazos con quienes realmente amaba. Yakumo Omori, también conocido como Jason, actuaba bajo su mando, pero siempre mostraba tendencia a rebelarse si llegaba el momento. Era solo un degenerado al que ella reclutó para evitar problemas en el Distrito 13. Matasaka Kamishiro, también conocido como Orca, era un buen anciano con el que tenía un trato, ya que podía ayudarla a encontrar a la hija perdida del clan Wasu. La consideraba una empleadora normal y ella le ofreció trabajo. Tatara era prácticamente un compañero de armas. La acompañó para asegurar una justa venganza por sus hermanos caídos de lengua roja. Por una vez, sintió algo por él, pero nunca llegó a tomarlo en serio. Su relación se mantuvo profesional hasta el final. Noro quizá era una figura paterna para ella, pero su afecto era tan vacío. Siendo un ghoul que debía liderar a su especie, aspiraba a ser el más fuerte hasta el punto de sacrificar su humanidad. Le dio seguridad y la alimentó hasta que fue lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al mundo por sí sola. Sin embargo, eso fue lo máximo que pudo hacer, y eso fue suficiente para Eto. Al menos Noro no era como Kuzen, quien descartó su responsabilidad por una razón poco convincente. Eto jamás perdonaría el pecado de su padre. Entonces llegó el héroe improbable que cubrió las grietas de su corazón de una manera que ella no podía comprender. Por extraño que pareciera, se vio arrastrada a un torbellino de emociones que despertó un poco de humanidad en su interior. Si tuviera tiempo, se entregaría a ese calor un poco más de tiempo. Ya veo. Supongo que dormí muy bien, ¿eh? Eto bostezó al levantarse de su asiento, viendo que el sol naranja iluminaba el tren. Gracias por acompañarme, Saitama-kun. No. Tú eres quien hace que este paseo sea tan divertido. Si no te unes, seguro que la experiencia con ese Paradiserial ninja será aburrida, comentó Saitama mientras atravesaba el pasillo. Eto rió mientras seguía a Saitama. Me estás halagando, Saitama-kun. La pareja salió del tren y pasó el control de seguridad junto con otros pasajeros. Salieron de la estación. Bajo el sol poniente, regresaron a casa. A la ciudad abandonada de Zeta City. Por la noche, Genos visitó a sus amos. Fue una lástima, ya que Saitama no estaba de humor para recibir visitas a esa hora. Oh, ¿vienes, Genos? Sabes, la verdad es que ahora mismo me apetece estar solo, dijo Saitama secamente mientras le servía un vaso de té a su invitado. Espero que puedas dejarme después de que termines con el té. La mirada severa de Genos se posó en la mirada pensativa de Saitama. ¿Sucede algo, sensei? Parece muy preocupado. Saitama se detuvo un momento. Sus dedos se unieron a su rostro mientras se acercaba a la mesa. Sus ojos, ocultos bajo la sombra del arco superciliar, emitían un aura intimidante. De acuerdo. Seré franco. Saitama suspiró. Es bastante raro que, aunque llevo 3 años haciendo el trabajo de héroe, nadie me reconozca. Además, necesito dinero rápido para, ya sabes, mantenerme. La mirada severa de Genos se profundizó al fruncir el ceño. Miró a su lado mientras su cerebro y la ultracomputadora de su cuerpo procesaban la información de su amo. Tras rebuscar entre un conjunto de datos confusos en su memoria, una solución apareció. «Sensei, ¿está registrado en la base de datos de la Asociación de Héroes?», preguntó el alumno. ¿Asociación de Héroes? Saitama lanzó una mirada perpleja. La puerta del baño se abrió y apareció Eto con pantalones cortos y una camiseta de Nezumi Sushi. Sonrió de alegría al ver a Genos. «Oh, Genos-kun. ¿Vienes?», saludó la Semigoul mientras se dirigía a la mesa para unirse a los hombres. «Guau, mira. Estás como nuevo». Genos asintió y esbozó una leve sonrisa ante el cálido saludo. «Gracias, Eto, sensei. Es gracias al gran esfuerzo del Dr. Kuseno». «Ya veo. Me alegra oír eso». Eto asintió con una sonrisa radiante y se giró hacia Saitama. «Entonces, ¿de qué hablan? Parece que van en serio». El rostro de Saitama se puso nervioso. De hecho, quería mantener en secreto la conversación entre él y Genos. Tenía un plan para ganar dinero por su cuenta y así no tener que avergonzarse más robando de la cartera de Eto. Sin embargo, parecía que el plan no saldría como esperaba. Hablamos de la Asociación de Héroes. Sería una buena oportunidad para que Saitama, sensei, obtuviera apoyo financiero, recordando que sus méritos como héroe son una gran contribución a la sociedad, explicó Genos con fervor.
Desafortunadamente, debido a su naturaleza mecánica o a algo más, quien se ofreció a estudiar bajo la tutela de Saitama filtró el plan sin consideración. Era la tercera reunión y el cyborg ya le había causado problemas. En ese momento, el calvo pensó que la suerte siempre se le escaparía. ¡Qué idea tan interesante! Eto juntó las manos. De hecho, tengo el folleto de la organización, pero no recuerdo dónde lo guardo. ¿Podrías explicarme más, Genos-kun? Creo que sería prudente consultar la página web oficial de la Asociación de Héroes, sugirió Genos. Ah, es cierto. Eto corrió al otro escritorio y encendió la laptop. Saitama-kun, ¿no quieres revisar esto? Saitama, aún preocupado por la actitud del cyborg, bebió un sorbo de té verde. Todos sus resentimientos le agregaron amargura a la bebida. Oh, adelante. Cuéntame qué encuentras, dijo Saitama con desdén, bastante decepcionado por el final de su plan. Está bien. Eto se encogió de hombros mientras hacía clic en el navegador, notando en silencio la mirada decepcionada de Saitama. Tras conectar el dispositivo a la red local disponible, que sorprendentemente seguía funcionando como el agua y la electricidad, Eto procedió a escribir en el buscador. En menos de un segundo, apareció el resultado y el sitio web oficial ocupó el primer lugar. Su logotipo, un águila con las alas extendidas, le recordó los logotipos nacionales de muchos países de su antiguo mundo. ¿Por qué un águila debería ser siempre el símbolo de las grandes organizaciones? Bien. Lo encontré. La Asociación de Héroes es una organización sin fines de lucro dedicada a superar los crecientes desastres que han amenazado a la humanidad en los últimos años. Eto leyó la descripción en voz alta antes de hacer clic en el enlace del sitio web. Ahora que lo pienso, Genos-kun, ¿qué hay de la función militar? Porque, ya sabes, no me interesan mucho los temas políticos ni militares. El ejército se ocupa principalmente de la seguridad nacional bajo las estrictas órdenes del gobierno. Asuntos como la anarquía y el terrorismo son responsabilidad del ejército. He oído que también lidian con seres misteriosos, pero se retirarían de inmediato si las cosas no les convienen o si aparecen los héroes. Sin embargo, tanto el ejército como la asociación de héroes nunca muestran ningún signo de conflicto y su relación es mutuamente neutral. Explicó Genos, lo que provocó que Eto asintiera mientras Saitama bostezaba. Ya veo, así que la Asociación de Héroes es como una agencia externa que se encarga de los monstruos y de algún evento catastrófico, concluyó Eto. Aunque eso suena a una agencia de control de plagas. Sí. Eso parece, Eto-sensei. Así es como funciona, ¿eh? Eto asintió mientras hojeaba la página principal del sitio web oficial de la organización. Un acuerdo bastante original. En efecto. Los ojos amarillos de Genos se fijaron en la pantalla. De acuerdo. La Asociación de Héroes es la única organización que regula a quienes realizan obras heroicas. Quienes no estén registrados y se declaren héroes serían tildados de bichos raros. Y. La asociación también proporciona un salario mensual a sus miembros. Eto se frotó la barbilla. Saitama-kun, ¿no crees que hemos encontrado una veta de oro? Saitama se dirigió lentamente al escritorio. La decepción en su rostro se transformó en exasperación. Maldita sea. Nunca supe que existían estas cosas, murmuró Saitama en voz baja. Supongo que tienes muy mala suerte o que eres demasiado tonta en este asunto. La palma de Eto recorrió su rostro. El proceso de selección se abre de forma rutinaria y los aspirantes solo tienen que acudir al centro de examen más cercano. No hay que pagar para participar, declaró Genos, lo que despertó un poco el interés de Saitama. Es gratis, ¿eh? Los labios de Saitama se curvaron ligeramente hacia arriba. Supongo que esto será divertido. Aunque Eto sabía que Saitama se inscribiría, intentó determinar el beneficio de unirse a la organización. A simple vista, la Asociación de Héroes parecía una versión trucada del CCG con una gestión cuestionable, casi una agencia de empleo sospechosa. Sin embargo, al explorar más a fondo el sitio web, su influencia en la sociedad no era despreciable. Siendo la única entidad que organizaba a humanos con capacidades únicas de diversos orígenes para superar desastres, la asociación se había convertido en una corporación multimillonaria en tan solo 3 años. ¡Qué reminiscencia de mi época industrial!, reflexionó Eto al recordar una de sus novelas. La verdad es que no me gusta la idea de héroe. La gente que predica justicia me da asco. Pero si solo significa una gigantesca unidad de control de plagas, creo que vale la pena intentarlo. ¿Y tú, Eto-san? Preguntó Saitama después de que pareció recuperar el ánimo. Eto sonrió alegremente.
Imprimamos 3 solicitudes y veamos qué nos puede ofrecer esta asociación. De verdad, estoy listo para un reto. ¿No te parece, Saitama-kun? Ah, sí. Supongo que también me emociono cuando lo dices, respondió Saitama, mientras su rostro delataba la creciente confianza en sí mismo. ¿Qué espíritu, Eto-sensei? Genos sonrió radiante. Era pasada la medianoche. Saitama, por alguna razón desconocida, despertó. Se removió en su futón y miró al techo. Cerró los ojos, pero el sueño no le llegó. ¿No puedes dormir, Saitama-kun? El susurro de Eto resonó en esa habitación iluminada por la luna. Bueno. Más o menos, respondió Saitama con cansancio, abriendo mucho los ojos. ¿Eh? ¿Tú tampoco duermes, Eto-san? No sé, pero creo que he dormido más que suficiente. Dormir una siesta en el tren fue agradable, ¿recuerdas? Eto ladeó la cabeza para mirar a Saitama. Ahora sí que no tengo sueño. Bueno, la ex líder Aogiri captó rápidamente la mirada preocupada del héroe solitario. Recientemente vio que su rostro se había vuelto más vivo, pero también le dificultaba no ahondar en su problema. A diferencia de las personas de su antiguo mundo con las que había interactuado, cuanto más hablaba con él, más influía en su perspectiva. Estaba abierta al cambio, pero la forma en que él la transformaba era humillante. Sin embargo, ella comenzó a sentirse adicta a la dicha que la interacción podía ofrecerle. Lo sé, Saitama-kun. Hay algo de lo que quieres hablar, ¿verdad? Preguntó Eto al ver la expresión preocupada de Saitama. Eto-san, sabes que no soy muy bueno con la gente, exclamó el héroe tras una pausa, seguida de un suspiro. ¿Se trata de Genos? Parece que no disfrutas de su compañía. El Semigoul apuntó directamente al problema. Bueno, lo adivinaste. La verdad es que no entiendo por qué me ve como su maestro. ¿En serio? Acabo de golpear a ese mosquito y de repente quiso ser mi alumno. La verdad es que no me gusta, Eto-san. El calvo desahogó su ligera frustración en voz baja. Además, si quiere hacerse más fuerte, ¿no puede entrenar solo? No soy un sabio como en las películas, que puede hacer a la gente más fuerte con solo decir tonterías motivadoras. Eto se acurrucó más cerca de Saitama y le apretó la mano bajo la manta, lo que le hizo abrir mucho los ojos. Saitama-kun, supongo que conoces a muchos tipos de personas y cómo tratarlas, ¿verdad? No estoy seguro, pero creo que hasta ahora nunca me he metido en problemas graves en mi vida. Saitama insinuó su razón con incertidumbre. Está bien, eso está bien. Entonces, ¿recuerdas nuestra conversación antes de ver el esteticista masculino? Interrogación de cierre. ¿Te refieres a eso del acosador? Saitama lo siguió rápidamente. Sí. Ahora, ¿cómo actuarás si hay un chico que te adora? Bajo la tierna mirada de Eto, Saitama reflexionó sobre su problema actual. Honestamente, era la primera vez en mucho tiempo que pensaba seriamente en algo importante de su vida. Sin embargo, su sonrisa lo tranquilizó y le ayudó a pensar con claridad. Hablaré de ello con Genos, respondió Saitama. De acuerdo. Eto le apretó la mano un poco más fuerte. Qué bien. ¿De qué tienes miedo? Bueno, ya sabes, yo también me siento un poco mal si lo dejo así, dijo Saitama tras una pausa. Si lo hago así, es como si lo dejara. ¿Tienes una idea mejor, Eto-san? La sonrisa de Eto se arqueó aún más. Entonces, eres un maestro en potencia. ¿Quieres ayudarlo, verdad? Sí, respondió Saitama vacilante. Ahora, déjame decirte. Estoy seguro de que puedes hacerlo porque no es un alumno cualquiera. Genos es un genio. Bueno, en parte máquina, podría decirse, pero aún así necesita que alguien le sirva de ejemplo. Simplemente haz lo que puedas y aprenderá por sí solo. ¿Verdad que es sencillo? El héroe se quedó pensativo. La nube negra que cubría su confianza en convertirse en un maestro comenzó a disiparse, pero aún persistía una duda. Piensa en esto como una oportunidad única en la vida. Además, ¿qué tiene de malo tener a alguien a quien darle órdenes? Añadió el Semigoul. Eto-san, ¿en serio? Preguntó Saitama, desconcertado. ¿Quieres decir que no me equivoco si lo tomo como mi discípulo así? Claro que no. Es normal que un maestro asigne una tarea. Además, lograr una fuerza que puede acabar una pelea de un solo golpe demuestra que ser un maestro no es algo imposible. Tú puedes, Saitama-kun. El Semigoul le dio más impulso al héroe. Los labios de Saitama se curvaron en una sonrisa nerviosa. Bueno, gracias, Eto-san. ¿Pero por qué sigo sin estar seguro? Tranquilo. En ese caso, si necesitas ayuda, estaré a tu lado.
O quizás podrías dejarme el sermón mientras le enseñas a pelear, ofreció Eto mientras le guiñaba un ojo. ¿De verdad está bien?, preguntó Saitama. O sea, ya te he molestado bastante desde que llegaste. No. SHHH, Eto puso un dedo sobre los labios de Saitama para silenciarlo. Soy una gorrona. Es cuestión de tomar y dar. Saitama frunció ligeramente los labios. Bueno, si vas por ahí, no diré nada. Pero pronto ganaré dinero. Ah, ¿te refieres a que te consideren oficialmente un héroe? Eto sonrió con picardía. Me alegra que por fin puedas convertir tu afición en una fuente de ingresos. Sí, Saitama sonrió expectante, con la mirada perdida en el techo. Gracias, Eto-san. De nada. Supongo que deberíamos madrugar mañana. Eto bostezó. Buenas noches, Saitama-kun. Sí. Buenas noches, Eto-san. El héroe se había librado de una carga y pronto se sumió en un sueño reparador. A su lado, la somnolencia se apoderó rápidamente de la Semi-Goul, pero su conciencia persistente le recordó brevemente la experiencia de aquel memorable día. Ah, Saitama-kun, eres tan tonto como siempre, pero nunca dejas de impresionarme. Estoy tan celoso, pero también feliz. El subconsciente de Eto habló mientras sus ojos parpadeaban, seguidos de una sonrisa en su rostro. Supongo que eres un héroe al que siempre he anhelado. Y creo que me voy a enamorar de ti,